una cámara destruida, una supuesta agresión y dos versiones completamente opuestas. Lo que pasó en el Lollapalooza Chile 2026 no está del todo claro, pero sí dejó algo. Una historia que en cuestión de horas cruzó redes sociales, países y miles de opiniones. Y todo durante la presentación de Rise, en donde lo que parecía ser solo otro momento dentro del festival, terminó convirtiéndose en un caso confuso, contradictorio y todavía sin resolver. Y aquí no hay solo una verdad, hay dos, y ambas dicen cosas completamente distintas. Pero antes de empezar, hay algo clave. Este caso sigue en proceso de denuncia y aún no existe una resolución definitiva. Así que en este video no vas a ver conclusiones, vas a ver versiones. Y al final, tú decides qué creer, porque lo que pasó esa noche no es tan simple como parece. Así que sin más, empecemos. Una mujer asiática publica en X que fue víctima de un robo, en pleno concierto de Rise. Según su relato, todo ocurre en medio del show. La multitud asegura que una mujer, acompañada por otra persona, la ataca físicamente, la tira al suelo y le roba una cámara de alto valor, más de 4 millones de pesos chilenos. Y después de eso, desaparecen. Pero esto no es lo único que llama la atención, porque más tarde, según la misma denunciante, logra ubicar nuevamente a la persona dentro del recinto. Intenta recuperar su cámara, incluso revisando los bolsos, convencida de que estaba ahí. Y es en ese momento cuando todo empieza a volverse confuso, ya que una guardia interviene, pero en lugar de retener a la supuesta agresora, terminan reteniéndola a ella. La razón, según su versión, la barrera del idioma. Eso habría permitido que la otra persona escapara otra vez. Además, afirma que su cámara resultó dañada durante el altercado y que ya realizó una denuncia formal. Como respaldo, publica un video y pide ayuda para identificar a la persona involucrada. Y justo cuando la historia parecía clara, todo cambia, porque, casi al mismo tiempo, comienza a circular otra versión, una completamente distinta. Y en esta historia, la protagonista es una joven chilena, que tras ver el video y la acusación en redes, decide hablar y contar su versión de los hechos. Según su testimonio, ella no robó nada, y lo que ocurrió fue completamente distinto. Relata que venía saliendo del show de Skrillex. Estaba cansada, sudada, como cualquiera después de horas en un festival, por lo que su plan era simple: ver unos minutos a Rise para descansar y luego irse a ver a Chappelle. Nada fuera de lo normal, hasta que algo cambia. Cuando llega al escenario, nota que el show aún no comenzaba y que había poco público. Por eso decide quedarse atrás, incluso sentarse mientras esperaba. Pero cuando empieza la presentación, todo se mueve. Se levanta, avanza un poco para estar más al centro y grabar mejor, y ahí nota a dos mujeres asiáticas cerca de ella. Al principio no le da importancia, sin embargo, solo le llamó la atención un detalle. Llevaban objetos dentro de tote bags, incluso un banquito. Un detalle pequeño, pero después va a cobrar sentido, ya que durante el show decide hacer una videollamada a su primo, quien es fan de un integrante de Rise, y es, en ese momento, cuando siente un peso sobre su hombro. Ante esto, se da la vuelta y ve que una de estas mujeres asiáticas está apoyando el lente de su cámara directamente sobre ella. Intenta pedirle que se detenga, pero la otra mujer no responde y se hace como la desentendida. Ante esto, vuelve a lo suyo, pensando que fue algo puntual, pero pasa otra vez, y otra, por lo que se mueve, se corre, intenta evitar el contacto, pero por tercera vez, el lente vuelve a apoyarse sobre su hombro, y ahí reacciona, le da un manotazo a la cámara, y ese instante cambia todo, porque, según la chilena, después de ese gesto, la otra mujer la golpea en el rostro con la misma cámara. El impacto ocurre entre el ojo y el pómulo. Afirma que alcanza a moverse, pero igual termina con una herida y un moretón. En ese momento, reconoce que se enoja, pero no devuelve el golpe. En cambio,
toma una decisión impulsiva, pero clara. Le quita la cámara. Su intención, asegura, era llevarla a seguridad y denunciar la agresión para que la sacaran del lugar. En eso le tomo la cámara, empieza el forcejeo. Yo no le iba a devolver el golpe porque al final a ellas no les interesa un golpe, que les interesa la cámara y obviamente la micro CD. Yo pensé muy rápido y dije, le voy a quitar la cámara y voy a hacer que la echen. Desde ahí, la situación escala. Mientras camina hacia los guardias, la mujer la sigue, intenta golpearla, intenta recuperar la cámara. Al llegar con seguridad, la chilena explica lo ocurrido, que fue agredida, que ese tipo de cámara no estaba permitido y que pedía, por ende, que retiraran a la mujer del lugar. Tras eso, la confrontación continúa. Lo que parecía un problema menor, ya no lo es. Los guardias intervienen, la separan y llevan a la otra mujer, la asiática, detrás de una reja para contener la situación. En medio de ese caos, cuenta que la cámara queda sobre una baranda. Y es ahí cuando la chilena toma otra decisión. Toma la cámara y saca la tarjeta de memoria. Llego donde los guardias, la chica que andaba con esta influencer coreana, Fran Checal, andaba con una amiga. Esa amiga a mí me ayudó mucho, de hecho ella ha dado su testimonio en hartos TikTok que han salido hoy día y ayer, y en Twitter también lo dio. Ella me ayudó a quitarle la cámara y a pasársela al guardia. Ya el guardia la deja en la parte de abajo, nos logran separar, yo me fui a lavar la cara. Pero lo que viene después es lo que realmente divide la historia, ya que según su testimonio, más tarde, al revisar el contenido de la tarjeta, llega a una conclusión. Cree que la mujer podría ser un assassin. La micro CD fue la cual me confirmó a mí que todo el contenido que ella tiene es esa. Lamento mucho que ese grupo tenga una mina tan cagada de la cabeza, demasiado cagada de la cabeza. Las Brice, quiero que tengan claro que jamás voy a revelar eso. Solo la voy a tener en caso de que la denuncia que me hizo esta china escale a juicios, etcétera. Yo ahí recién voy a tener que pasar a fiscalía o a la jueza o lo que sea esta micro CD para que vean realmente que ella es acosadora y ella tiene contenido que no debería tenerlo. Y aquí es donde la historia toma otro rumbo. Aclara que en ese momento no lo tenía claro, pero explica que intentaron comunicarse con ella de distintas formas, en inglés, en chino y mediante señas, pero no hubo respuesta. Incluso, la chilena relata que ella sugiere que el staff de Rice, que estaba cerca, intervenga para ayudar con la traducción, pero según cuenta, el staff observa la situación, se ríe y afirma que la mujer sería una acosadora. Esto, sumado a la actitud de la mujer, que no respondía, la lleva a inclinarse aún más hacia esa idea, es decir, que la mujer podría ser un assassin. Además, menciona otro detalle: la acompañante de la mujer huye del lugar con todas sus cosas, y ese movimiento solo aumenta las sospechas. Pero la situación no se calma, ya que la chilena cuenta que después que pasa todo esto, ella se aleja un momento para limpiarse la herida, y al volver, todo vuelve a cambiar. La otra mujer ya no está separada por la reja, y nuevamente intenta acercarse, grita, insiste e intenta agredirla. Y aquí es donde todo se vuelve incontrolable, ya que en ese momento llega la jefa de seguridad, le pide que explique lo ocurrido. Tras escuchar su versión, reconoce que la cámara no debería haber ingresado al festival y asegura que la otra mujer será retenida para evitar que la agreda de nuevo. Pero la tensión no baja, puesto que la mujer asiática continúa gritando, intentando recuperar la cámara. En un momento logra soltarse, vuelve a intentar agredirla, pero es contenida otra vez. Pero lo que pasa después cambia completamente el escenario, ya que la mujer asiática, cuenta la chilena, saca su teléfono y comienza a grabarla directamente en el rostro. Ella aclara algo muy importante: el video que se viralizó no muestra el inicio de esa grabación, solo la parte posterior, cuando ya estaba siendo contenida. Y ese detalle es clave, porque cambia completamente cómo se interpreta lo que se vio en redes. Además, es aquí donde se toma una decisión clave. Según este relato,
el guardia plantea una solución para cerrar el conflicto: deshacerse de la cámara. Pero lo que ocurre después es el punto de quiebre, ya que la chilena toma la cámara y la golpea contra el suelo, una vez, otra vez y otra, hasta dejarla completamente inutilizable. Luego, la bota a la basura y se queda únicamente con la tarjeta de memoria. Yo no me quedé con la cámara. La guardia nos dijo que la única forma de que ambas nos pudiéramos ir es que la cámara se botara. Pesqué la cámara, la hice mierda en sus ojos, enfrente de sus ojos yo la hice mierda. La pesqué la cámara y la hice tira, pero así le pegué golpes en el suelo a la cámara. Sí, ¿con qué derecho? Con el mismo derecho que ellas andan acosando idols, con ese derecho, por si se preguntan. Se botó en la basura, ella misma la vio, pero yo me quedé con la micro CD. Un momento que divide completamente la opinión pública. Pero bueno, continuando, y después de eso, la chilena decide retirarse. Está dolorida, con dolor de cabeza, apenas logra ver un par de canciones cuando decide finalmente abandonar el festival. Pero la historia no termina ahí. De hecho, recién empieza a escalar, ya que menos de 20 minutos después de llegar a su casa, recibe un mensaje. Es de la otra mujer. Y según cuenta, no es un mensaje cualquiera, incluye amenazas. Afirma tener sus datos personales, nombre, root, dirección, lugar de trabajo, y le exige que devuelva la cámara. De lo contrario, iría a su casa, a la embajada y a la policía. No pasaron ni 20 minutos, se lo juro, y esta chica me habló por Instagram diciéndome que tenía mis datos, que me empezó a amenazar, que si no le entregaba la cámara, ella iba a ir a mi casa, que ella iba a ir a la embajada china, que iba a ir a la policía, con todos mis datos, onda, root, nombre, apellido, dónde vivo, dónde trabajo, a ese nivel. Entonces, si tú no eres Saesan, ¿cómo vas a encontrar esos datos? Y ahí yo quedé impactada. Y aquí, la situación deja de ser solo un conflicto en un concierto, puesto que según cuenta, durante toda la noche los mensajes continúan, por lo que al día siguiente, la chilena toma una decisión: actuar. Pide un día libre en el trabajo y se centra en recopilar evidencia, fotos, videos, testimonios de personas presentes. Intenta contactar a la organización del festival, pero admite que no tiene respuesta. Sin embargo, al publicar su versión en redes sociales, otras personas comienzan a compartir registros, y algunos respaldaron su relato. Pero hay más, mucho más, ya que la historia no se queda ahí. La chilena afirma que fans en Argentina, donde Rise había presentado el día anterior, habrían vivido situaciones similares con las mismas dos mujeres. Y aquí, la historia deja de ser un caso aislado, ya que al mismo tiempo, personas de Hong Kong la contactan y le entregan más información sobre la mujer. Hablan de reventa, estafas y acoso a artistas. Incluso señalan que en China ya sería conocida como una assassin y que habría estado involucrada en falsificaciones de donaciones. Información que, de ser cierta, cambiaría completamente el contexto. Pero bueno, volviendo a la historia, finalmente la chilena afirma que planea acudir a una comisaría para obtener la identidad de la mujer y así presentar una contradenuncia por agresión, acoso y extorsión, utilizando la tarjeta de memoria como evidencia en caso de ser necesaria. Y cuando parece que ya escuchamos todo, no, porque la otra parte responde y lo hace de forma directa. Es decir, la mujer asiática niega todo. Afirma que la versión de la chilena es falsa y que se posiciona como la verdadera víctima. Y con esto, la historia vuelve al punto cero, ya que ahora la mujer hace un llamado público, en donde pide a quienes hayan estado presentes que envíen videos o registros para esclarecer lo ocurrido. Además, entrega más detalles sobre su experiencia, en el cual describe que ella estaba en la parte trasera del público, hacia el lado derecho del escenario, y se encontraba sentada en un taburete. Pero cuando inició el show, decide ponerse de pie, insistiendo que al hacer esto, y al ver que no había mucha gente en el sector, no tenía la necesidad de invadir el espacio de otra persona. Asimismo, también menciona su contextura física como argumento
para descartar lo señalado de que ella inició una agresión. Ahora, intentando reforzar su versión de los hechos, busca aclarar un punto. Afirma que fue la chilena, junto a sus acompañantes, quienes la inmovilizaron en el suelo y la agredieron, que le quitaron la cámara y que ésta fue destruida repetidamente. Asegura que había múltiples testigos y que varias personas habrían grabado el momento. Por eso, insiste que le envíen ese material para identificar a los responsables. Pero su comunicado no se quedó hasta ahí, ya que más tarde publica otro mensaje, pero esta vez enfocado en su identidad, ya que ante la circulación de rumores en redes sociales relacionados a que se afirmaba que ella estaría fingiendo ser de otra nacionalidad, ella lo niega categóricamente y explica que utilizó el coreano gracias a la ayuda de otros fans, debido a que cree que esta práctica responde a una respuesta común dentro del fandom del K-pop, donde dicho idioma funciona como un punto de conexión entre fans internacionales, debido a su vínculo con los artistas. Ahora, con relación al uso del español, aclara que se utilizó debido al contexto de la situación. Finalmente, hace un llamado, que la situación no se convierta en un conflicto entre nacionalidades, que su intención es resolver un problema personal. Por último, agradeció el apoyo recibido y confirma que el caso ya fue aceptado por una comisaría. Ahora queda esperar. Pero bueno, ya llegamos al final de este video y lo único que nos queda son dos versiones, dos historias que no coinciden y una verdad que todavía no termina de aparecer, porque entre videos, testimonios y acusaciones cruzadas, lo único seguro es que el caso sigue en investigación. Nada está completamente resuelto y probablemente aún falta por salir más información. Así que ahora la decisión queda en ti. ¿A quién le crees?